Carlos. Las horribles pesadillas que sufría lograron despertarme entre sudores fríos una vez más, pero en cuanto abandoné el mundo de los sueños comenzaron a difuminarse poco a poco, hasta desaparecer de mi mente, igual que habían hecho todas durante los últimos 2 días. Era difícil no tenerlas, con todo lo que había ocurrido, y quizá olvidarlas fuera lo mejor. Miré el reloj, que marcaba las 4:30 de la mañana, y me abstuve de expresar en voz alta una maldición. Desde que mis padres se fueron con mi hermana a la zona segura, no había podido dormir ni una maldita noche completa. ¿Y cómo iba a hacerlo? Encerrado en mi casa 24 horas al día sin nada que hacer, no paraba de dormitar a cada rato. Luego llegaba la noche y no estaba cansado. Todo se había convertido en una mierda. Dormido tenía pesadillas con esos malditos zombies, pero despierto me veía obligado a afrontar que la pesadilla era real. Desde la ventana de mi habitación, tan solo se podía ver el callejón donde los vecinos aparcaban sus coches, ya desiertos salvo por un pequeño y viejo utilitario que no conocía, y el monovolumen del vecino del cuarto. Todas las mañanas me asomaba por si alguna de esas criaturas había logrado entrar en él, no porque tuviera forma de evitar que lo hicieran, sino porque si uno de aquellos seres estaba cerca de mi casa prefería saberlo. Además, a falta de internet, televisión, radio y periódicos, mirar por la ventana era lo más parecido que tenía de estar informado. Ni siquiera podía hablar con nadie, puesto que me encontraba solo en mi edificio desde hacía casi 3 semanas. Después de que el asunto de los zombies se descontrolara del todo, los militares evacuaron algunas zonas de la ciudad, pero como mi barrio era más bien humilde, nuestra evacuación no fue prioritaria, y cuando llegaron aquí la gente ya no se atrevía ni a salir de sus casas. Mis padres se acabaron marchando con mi hermana pequeña al llegar los camiones del ejército, y con ellos todos los vecinos que no se habían ido antes por sus propios medios. Tenía que admitir que lo de las zonas seguras no sonaba nada mal. El ejército había acordonado todo el perímetro alrededor de la plaza de toros, la condominia y un colegio que había al lado, así como todas las casas de por medio. Para protegerse de los muertos, la gente se repartía entre la plaza, el estadio y el colegio, y un muro levantado por los militares los separaba del exterior. Sencillo y eficaz. Además, según había oído, también había militares en el hospital Reina Sofía, por lo que era probable que toda esa manzana estuviera libre de zombies. Debían tener agua, comida y, lo que es más importante, gente armada. Cuando aún había medios de comunicación, se instaba a todo el mundo a ir a las zonas seguras de sus ciudades, alegando que era el único lugar donde el ejército podría garantizar nuestra protección. Había leído por internet que el fin original de esos regimientos era recoger a toda la gente que había tenido que ser evacuada porque sus lugares habituales de residencia corrían peligro. Pero ni una semana después, cuando los muertos se descontrolaron definitivamente, no quedó más remedio que llevar ahí a todo el mundo, lo cual había creado graves problemas de establecimiento y espacio. Como había acabado aquello, no tenía forma de saberlo estando incomunicado. Me levanté de la cama a desgana. Aún estaba cansado, pero al mismo tiempo sabía que no iba a poder dormirme otra vez tan pronto después de una pesadilla, de modo que decidí dar vueltas por mi propia habitación hasta tomar el sueño. Al final me senté en la silla del ordenador y me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Aquel aparato era lo que más echaba de menos de no tenerlos. Había matado miles de horas con toda clase de juegos online, y en ese momento no podía ni hacer un maldito solitario con él. Mi abuela me dijo una vez que vino de visita que el día que me quedara sin internet no iba a saber qué hacer. Me reí ante la simple idea de que internet pudiera desaparecer, pero las abuelas siempre terminan teniendo la razón, aunque en honor a la verdad el problema no era la red, sino que no había luz eléctrica en ninguna parte. Cuando se cortó el suministro hace ya 2 semanas, me pasé 1 hora mirando los fusibles de la casa que se encontraban detrás de la puerta de la entrada. No tenía ni idea de cómo funcionaban, pero no me quedaba más remedio que intentarlo porque estaba solo y no podía pedir ayuda a nadie. Seguramente mi padre habría sabido qué hacer. Sin embargo, cuando me planté delante de la caja de fusibles, yo solo vi unos interruptores negros y muchas letras cuyo significado se me escapaba, de modo que no me quedó más remedio que memorizar la posición en la que se encontraban e ir probando, cosa que al final no sirvió de nada porque ese no era el problema. Comprobé que los ascensores no respondían, ni tampoco la luz de las escaleras, y al caer la noche las farolas de la calle no se encendieron. Se había ido la luz en todas partes, en toda la ciudad, y desde la ventana solo entraba oscuridad. Había un apagón general, tan general que no volví a tener electricidad nunca más. Con frecuencia, sobre todo en verano, cuando dormir con las ventanas abiertas era imprescindible para no morir de un golpe de calor, me quejaba de las luces de las farolas cercanas. Siempre fui muy delicado en ese aspecto y la más mínima luz no me dejaba pegar ojo, pero esa noche lo que no me dejó dormir fue la oscuridad. Pese a todo, mucho antes de que aquello ocurriera, jugar con el ordenador había perdido bastante atractivo como forma de entretenimiento. Cuando las zonas seguras aún no habían sido concebidas y era imposible entrar en cualquier juego online porque los servidores estaban caídos en su mayoría, y los que aún funcionaban andaban bastante escasos de jugadores. Tenía varios amigos que vivían en Sudamérica y con los que habitualmente jugaba cuando me pasaba la
la noche en vela delante de la pantalla, pero ninguno de ellos apareció durante aquellos días. Según las noticias, la cosa había sido mucho peor en su tierra, y cuando aquí estaban aún con campañas de vacunación y otras cosas de ese tipo que no sirvieron para nada, allá los muertos ya se contaban por miles en las calles y los militares lo controlaban todo. Solo podía esperar que también ellos hicieran lo de las zonas seguras y lograran ponerse a salvo. Por aquellas fechas, el resto de la red era aún más inquietante que ver juegos habitualmente desbordados de jugadores desiertos. Era imposible entrar en las redes sociales sin salir espantado. Algunos aseguraban que los mayas tenían razón y que había llegado el fin del mundo, mientras que otros citaban la Biblia diciendo algo sobre que los muertos ya no cabían en el infierno y por eso caminaban por la tierra. Sin embargo, no eran esas chorradas las que me asustaban, sino el extraño fenómeno de los usuarios que de repente dejaban de responder o de actualizar sus estados sin ninguna explicación. Aunque no quería pensar en ello, tampoco podía engañarme. No todos habrían podido ir a las zonas seguras y muchos ya habrían muerto antes de que tomaran esa medida. Cada zombie era una persona muerta y esos muertos tenían que haber salido de alguna parte. Un hombre que vivía en un chalet de las afueras de Madrid creó un blog donde relataba todo lo que veía y lo que iba pasando. Me gustaba leerlo porque lo contaba todo muy clarito con pelos y señales, y solía estar de acuerdo con la crítica a la actuación de las autoridades, pero de repente un día dejó de actualizarlo. Su último mensaje, uno en que contaba cómo un vecino lo había alertado sobre una horda de esos seres que se dirigían hacia ahí, era el peor de todos. Lo último que escribió fue que escuchaba los disparos de los militares muy cerca de su barrio y que algunos de sus vecinos, presa del pánico, habían salido de sus casas huyendo en sus coches o incluso a pie. Al final del mensaje decía que iba a echar la llave de su casa y esperar a que todo pasara, pero no volvió a escribir en el blog ni a responder los comentarios o correos de la gente que intentaban ponerse en contacto con él. Pero todo aquello quedaba ya a un mundo de distancia. La crisis de los muertos vivientes, reanimados o resucitados, como la mayoría de la gente los llamaba, había durado casi 2 meses y no tenía pinta de ir a mejorar. No sabía qué estaba haciendo el ejército para remediarlo porque, aunque fueron los únicos capaces de responder adecuadamente, hacía mucho que no se tenía noticias de ellos ni de nadie. Los mensajes del gobierno desaparecieron de la tele en el momento en que se declaró el estado de alarma en todo el país, y desde ese instante únicamente emitían videos de militares de diversos rangos dando indicaciones de lo que los civiles teníamos que hacer. Primero recomendaban a los habitantes de algunos barrios que se dirigieran a los puntos de evacuación, pero más tarde, cuando salir a la calle era un peligro, la gente se quedó encerrada en sus casas por miedo. Dijeron que enviarían vehículos a recogerlos para llevarlos a las zonas seguras. En uno de estos camiones se fueron mis padres con mi hermana Sara. Al parecer, pese a todas las medidas que se habían tomado, la plaga había adoptado los niveles apocalípticos que la prensa le otorgó desde el primer. Mucha gente había muerto, eso lo tenía claro, pero no podían imaginar cuántos podrían ser en total. Me daba escalofrío pensar en que todos los evacuados de Murcia habían cabido en la zona segura, en un lugar que debía ser capaz de alojar a como mucho menos de 10,000 personas en condiciones normales. Era mejor no pensar en ello porque podía ser desquiciante. Lo último que supe de mis tíos y mis primos fue que cuando todo empezó se marcharon a la casa que tenían en la huerta, cerca del puente, donde creían que estarían a salvo. Tampoco sabía nada de mis amigos, tanto los de carne y hueso como los de internet, ni siquiera de mis compañeros del instituto, y como las líneas de teléfono no funcionaban, ni los móviles ni nada de nada, no había forma de comunicarse con nadie. Si me pasaba todo el día durmiendo o leyendo, no era solo porque no tuviera nada mejor que hacer, era también para intentar pesar lo menos posible en todo aquello. Por más vueltas que le daba, en especial porque en realidad no tenía tampoco muchos otros temas que pensar, más claro veía que la culpa de todo lo que estaba pasando era únicamente de las autoridades, desde el gobierno hasta la mismísima Organización Mundial de la Salud, que no llegaron a ser capaces de dar una explicación satisfactoria al fenómeno zombie. A finales de diciembre llegó la noticia de que la enfermedad, que en ese momento pensaban que era una nueva cepa de ébola o una variante de la rabia, no solo había salido de África, su lugar de origen, y había llegado a Asia, sino que ya se había instalado allí para quedarse. Luego el problema empezó también en Europa, aunque de forma más sutil. Primero fueron noticias que casi sonaban a broma. Una muy comentada en las redes sociales fue la de un hombre de Cáceres que decía que su suegra había resucitado en la morgue y lo había mordido. Hicieron hasta un monólogo sobre ello en un late night de la televisión, pero nadie lo relacionó con los zombies. ¿Cómo íbamos a hacerlo desde aquel entonces? Hasta más adelante solo se hablaría de una enfermedad mortal. Nadie dijo nada de cadáveres caníbales, nadie nos advirtió del peligro de nuestros propios muertos. En adelante las noticias se volvieron más preocupantes. 2 personas aseguran haber visto como un grupo de unos 5 o 6 individuos que parecían borrachos o drogados habían tomado a otro y lo mordieron hasta desfigurarlo. La víctima moriría más tarde por complicaciones en las heridas. Mucho más tarde sabríamos
Sabíamos que esas complicaciones era lo que hacían tan peligrosos a los zombies. Las heridas que producían con sus mordiscos eran infecciosas y provocaban la muerte. Y por si eso fuera poco, después de morir el cadáver resucitaba como un zombie también. Pero como al principio no se sabía nada, los heridos por mordiscos eran atendidos y morían en los hospitales, donde luego se despertaban como muertos vivientes y atacaban a todo el que pudieran tomar en su camino. También complicó la situación que se tardara mucho en comenzar a utilizar la fuerza letal contra ellos. Nadie podía creer que los muertos se despertaran y atacaran a los vivos, y todos creíamos que era gente enferma y enajenada, y que por lo tanto matarlos era un crimen, hasta que no mostraron un documento médico grabado en video. Durante una autopsia se veía como una de esas criaturas se le extirpaban todos los órganos internos y seguía moviéndose e intentando atacar a todo el que pasaba por delante. No nos convencieron de que esos seres estaban realmente muertos en todos los sentidos, salvo porque seguían andando y mordiendo. El impacto que ese descubrimiento causó fue indescriptible. De repente, una ley básica de la naturaleza como era la muerte había sido violada de una forma terrible. La consternación y el pánico de la gente llegaron a su máximo apogeo en los días siguientes. Aburrido de estar sentado frente a una pantalla vacía, comiéndome la cabeza una vez más con todo aquello, me asomé a la ventana para tomar aire fresco. Los dos vehículos estacionados junto al contenedor continuaban ahí, cada vez más cubiertos de polvo. La farola seguía apagada desde que se fue la luz, y en la calle se iban acumulando las hojas secas y las hojas de periódico que iban volando y las bolsas de la compra desperdigadas. Los servicios de limpieza tampoco trabajaban hacía mucho. Justo debajo de mi ventana en la acera tenía un charco de orina seca que yo mismo había creado. La causa de aquello era que desde hacía una semana tampoco tenía agua corriente. Esta también se había cortado como la electricidad y no tenía pinta de que fuera a volver a restablecerse de nuevo. En casa siempre bebíamos agua mineral y yo no gastaba más de una botella de 2 litros al día. Pero el asunto de la higiene empezaba a ser preocupante. Llevaba 5 días sin ducharme porque no me parecía sensato gastar el agua que tenía en eso, y aunque podía orinar a través de la ventana, las aguas mayores eran otro cantar. Tras pensar en una solución a ese problema, lo único que se me ocurrió fue recurrir al uso de bolsas de plástico, como si recogiera las cagadas de un perro. El método no era ni mucho menos agradable, pero algo tenía que hacer. Aquellas bolsas usadas también estaban desperdigadas por la calle porque no tenía sentido guardarlas en casa. Así que sencillamente las lanzaba con todas mis fuerzas lo más lejos que podía y ahí se quedaban. Tras reflexionar sobre lo infravalorados que estaban los sistemas de eliminación de desechos humanos, decidí que ya era hora de intentar volver a dormir. No tenía nada con lo que distraerme por las noches porque la oscuridad me impedía leer, de modo que era mejor descansar esas horas e intentar aprovechar las mañanas para cualquier otro cometido. Tardé bastante en tomar el sueño debido al asunto de la inactividad, pero por lo menos la mañana siguiente no recordaba haber tenido ninguna nueva pesadilla. Después de lavarme fui a la cocina para tomar algunos cereales, aunque la caja llena tan solo una semana antes apenas tenía contenido suficiente para un desayuno más. Nunca fui de comer demasiado, sin embargo, el paso de los días hacía que las provisiones en la casa se fueran agotando sin remedio, y las que había conseguido 2 días antes para reemplazarlas estaban bien, pero entre ellas no había más que cereales, que era lo único que me entraba por las mañanas. Cuando mis padres se fueron, tomé todo lo que había comestible en la casa y lo puse sobre la mesa de la cocina para tenerlo controlado. Aquel día me pareció que tenía comida de sobra para aguantar el tiempo que hiciera falta. Sin embargo, y para mi preocupación, tras hacer un nuevo inventario semana tras semana, descubrí que había gastado mucho más de lo que creía. Todo lo que me quedaba era un paquete a medio gastar de pan de molde, varios bollos industriales, 2 pastillas de turrón que habían sobrado de las navidades, que parecía mentira que hubieran sido tan solo hacía una cosa de un mes, y varias latas de atún, mejillones, sardinas y demás, además de cereales. La fruta tuve que tirarla cuando se puso pocha, y al irse la luz no me quedó otra opción que comerme todos los congelados que pudiera antes de que se echaran a perder. También el resto se fue por la ventana o estaban en el cubo de basura que seguía lleno en una esquina de la cocina. Podría haber bajado al contenedor del callejón en cualquier momento, pero lo cierto era que me daba miedo salir a la calle. Todavía no había visto por la ventana ni uno de esos zombies. Aún así, la mera idea de abandonar mi casa me daba pánico. Por no hacerlo, no había salido ni al rellano del piso desde que se me fue la luz. Era mucho más fácil tirar las cosas por la ventana. ¿Quién se iba a quejar? Si alguien hubiera venido a hacerlo, le hubiera abrazado. No se podía decir que fuera una persona muy extrovertida en mi vida diaria, pero desde que mis padres se marcharon, no había visto ningún otro humano y empezaba a extrañar hasta el sonido de mi propia voz. Tras realizar aquel reencuentro de comida, me di cuenta que había llegado el momento de llevar a cabo el plan que tracé para cuando esta empezara a escasear. Mi madre tenía las llaves de la casa de la vecina de enfrente, una mujer llamada Eulalia, que debió cumplir los 80. Como se llevaban muy bien, un día decidieron intercambiarse las llaves de las casas por si hubiera necesidad. Después de que se fueran mis padres, cuando puse toda la comida útil sobre la mesa de la cocina, tomé la decisión de que si me faltaba que comer, me colaría en su casa para reponer existencias. Pese a que intenté hacerme a la idea llegado el momento, seguía sin ser algo que me gustara tener que realizar. Colarse en una casa ajena y saquear la despensa no estaba bien, pero por otra parte tampoco tenía elección. No iba a morirme de hambre, y siempre se le podía pagar lo que hubiera tomado cuando volviera. Durante un
momento se me vino a la mente la imagen de mi padre pagándole a la vecina la comida robada y lanzándome miradas de reproche. Sin embargo, quedarme sin alimentos era un problema que me preocupaba más, así que intenté disipar mis dudas repitiéndome que no tenía más opciones si no quería morir de hambre. No tuve ningún motivo en concreto para elegir aquel como el día en que ir a saquear la despensa de doña Eulalia, pero como no tenía nada mejor que hacer, preferí tomar al toro por los cuernos y solucionar la situación mientras el tema de la comida no fuera una urgencia y no tuviera que hacerlo por obligación. Poco entusiasmado por ir a abandonar temporalmente la seguridad de mi hogar, aquella mañana me vestí con un chándal viejo y unas zapatillas de deporte, preparándome para la primera actividad física que realizaba en semanas. Una vez preparado y tras mirarme en el espejo las greñas y la ridícula barbita que me había crecido en esos días, me dirigí a la alacena a buscar las llaves del piso de la vecina y me topé con que el cajón donde habitualmente guardábamos esas cosas estaba lleno de otras llaves, todas desconocidas para mí. Con todo lo que había ocurrido en las últimas semanas, me había olvidado de que mi padre había sido presidente de la comunidad aquel año y que por ese motivo él era el encargado de guardar las llaves de todas las zonas comunes del edificio, como los motores de los ascensores, el cuarto de controles, el cuarto de basuras, el trasero, la terraza, etc. Estaban todas ahí etiquetadas y ordenadas con llaveros. Además de esas llaves comunitarias, también se encontraban en el cajón las mías, las de la casa de campo de mis tíos, las de las cuales mis padres tenían una copia, y las que buscaba, las del piso de doña Eulalia. Aunque solo agarré esas últimas, una nueva idea comenzó a formarse en mi cabeza. Con las otras podía acceder al cuarto trasero, y ahí seguro que había alguna cosa útil que un vecino dejara almacenada durante años atrás. A diferencia de la comida, eso ni siquiera sería robar, ya que no pensaba quedarme permanentemente con nada de lo que pudiera tomar, y tan solo las horas que pasaría revisando todo ya hacían que mereciera la pena investigarlo. Si algo había descubierto estos días, era que debía mantener la mente ocupada en cualquier cosa de la forma que fuera. Cuando me quedaba pensando en las musarañas se transformaban rápidamente en las caras de conocidos de los que no sabía qué había pasado con ellos, y en la impotencia de no saber cuándo iba a acabar todo. Si el mundo volvería a ser el que era antes de que apareciera el primer zombie. No obstante, dejaría aquello para más adelante. Ya había decidido que tenía que reponer la comida gastada y eso, además de ser prioritario, era suficiente aventura por un día. La puerta de mi casa estaba cerrada con llave y con cerrojo. Toda precaución era poca porque en las noticias habían dicho muchas veces que los hogares de la gente evacuada había sufrido saqueos, y como mi padre era autónomo antes de que todo esto empezara, la crisis estaba acabando con la economía de la familia. Cuando escuchó eso, se llevó las manos a la cabeza. No podíamos permitirnos que nos robaran si nos marchábamos, y aquello podía ponernos en peligro a todos. Mi madre quiso irse a la casa de la huerta con mis tíos, pero mi padre se negó a dejarla nuestra vacía y abandonada a manos de cualquiera que quisiera robarnos, y solo cuando la cosa se puso aún peor y no hubo más remedio que ir a la zona segura, terminó cediendo. Sin embargo, sus temores a que se quedara la casa sola no habían disminuido, y yo, que ya era mayor de edad y quería colaborar, me ofrecí para quedarme en casa mientras todo aquello durara. Mi madre puso el grito en el cielo cuando le expliqué la idea, pero tuvo que rendirse cuando mi padre se mostró de acuerdo. Conmigo el piso estaría a salvo al poder tener la puerta atrancada desde dentro, y con una sola persona comiendo creímos que aguantaría encerrado todo el tiempo que los militares pudieran necesitar para limpiar la ciudad de muertos. Así que llegado el momento de volver a abrir la puerta, que tan firmemente había cerrado tras la marcha de mi familia, me costó desatrancarla, pero no por los cerrojos, sino porque de repente fui consciente de lo valiosa que era la sensación de seguridad que tenía dentro de mi hogar. Allí estaba protegido, cómodo e incluso caliente, aunque ya no hubiera calefacción y las noches fueran frías. En la calle, por el contrario, tal vez ya no habría saqueadores, pero sí zombies, muchos zombies, miles, cientos de miles, y la televisión no exageraba antes de que dejaran de transmitir. Y salir al rellano era un paso más cerca de la calle, más cerca del último lugar del mundo al que quería acercarme. Eché un vistazo por la mirilla para asegurarme de que el relleno estaba desierto, y después de hacerlo resoplé y me sequé las manos que habían empezado a sudarme por los nervios. Venga, Carlos, solo es ir a la casa de al lado, me dije para infundirme ánimos. Salir de mi hogar se estaba haciendo tan duro como si sufriera de agorafobia, y empezaba a tentarme seriamente el darme la vuelta y volver a la cama. Tras respirar profundamente un par de veces me armé de valor, o quizá de imprudencia, y giré el pomo para abrir la puerta de una vez por todas. Una mosca atontada era incapaz de encontrar la rendija de la ventana del estresuelo, que quedaba a mi izquierda bajando las escaleras. No pensé que fuera a ser para tanto, pero incluso al estar en el umbral de mi casa me supuso un mazazo, y durante unos segundos me quedé parado sobre el felpudo, intentando no pensar en nada para recuperar la compostura. La idea de que un zombie pudiera haberse colado en el portal y estuviera paseándose por la escalera me parecía cada segundo más probable. Ahí no hay nada. No seas cobarde, me
reprendí a mí mismo al tiempo que luchaba por reunir el valor suficiente para dar el primer paso. Y cuando por fin lo di me sentí mucho mejor, como si con ello hubiera superado un trauma. Lo primero que hice cuando logré echarme a andar fue asomarme por el hueco de la escalera, solo para asegurarme de que mis palabras de ánimo eran ciertas. Por suerte y para mi tranquilidad allí no había nada. La escalera estaba vacía y silenciosa, tan vacía y silenciosa como no la había visto nunca. Se me hacía raro no escuchar los chismorreos y las peleas de las vecinas, tan habituales cuando el edificio estaba lleno, que sin ellas aquel lugar parecía muerto, y eso tampoco me alentaba demasiado. La mitad de los vecinos se marcharon por sus propios medios antes de que los militares llegaran, cuando hacer eso todavía era posible. La mayoría se fueron a la zona segura, pero otros disponían de casas en el campo o en la playa, y como en la televisión se comentó la hipótesis de que un virus o bacteria podría ser el causante de todo lo que estaba ocurriendo, algunos optaron por alejarse a esos lugares menos poblados. Deseaba de todo corazón que les hubiera ido bien en aquello que a mi juicio tenía mucho sentido. Cuanta menos gente, menos zombies potenciales. La otra mitad del edificio se fue cuando llegó el ejército. Desde la ventana de mi casa pude comprobar que el camión donde los subían para trasladarlos con las escasas pertenencias que les habían dejado llevarse rebosaba de gente al ponerse en marcha en dirección a la zona segura. Todavía inquieto, aunque un poco más aliviado sabiendo que no había nada peligroso por allí acechando, cerré la puerta de la casa y me encaminé hacia la de la vecina. Temí que al entrar pudiera sonarle una alarma, pero recordé que hacía días que no había electricidad. Ignoraba si esas alarmas podrían funcionar sin luz, pero me parecía un poco tonto que un simple apagón o alguien cortando los cables pudiera anularla. Aunque por otra parte, también había oído que el objetivo de estas era más bien disuasorio. Se supone que protegían casas, no búnkeres secretos, y nadie se iba a poner a cortar la luz para colarse en la casa de un barrio humilde. Al final no sonó nada cuando abrí la puerta y me colé dentro. Nada más entrar sentí como si fuera un intruso ahí, lo que de hecho era cierto, pero también como un ladrón. Un ramalazo de mala conciencia hizo que me planteara abandonar antes de empezar siquiera, aunque luego recordé que en casa solo tenía latas, turrón y bollitos, cada vez más duros, y por tanto necesitaba hacer aquello antes de empezar a pasar hambre. Además, ya que había llegado hasta ahí, no podía marcharme solo para tener que repetirlo todo aquello otro día. La distribución de la casa era como la mía, aunque puesta de frente a un espejo. El pasillo de la entrada giraba a la derecha en lugar de a la izquierda, y las habitaciones estaban al lado contrario, pero básicamente eran idénticas. Todo estaba muy bien ordenado, pese a ser una persona mayor. Eulalia siempre tenía fuerzas para tener su casa en condiciones. El día que nació mi hermana, cuando yo tenía 8 años, tuve que quedarme ahí a dormir porque mis padres estaban en el hospital, que se me antojaba de un estilo anticuado entonces. No había cambiado en los 10 años que habían pasado desde ese día. La cocina levantó mis ánimos como ninguna otra cosa lo había conseguido desde que me quedé sin agua y sin luz. Nada más entrar me encontré con una longaniza colgando de la pared, y tras varios días comiendo latas no pude evitar lanzar una carcajada al verla. Mi risa sonó extrañamente fuera de lugar en el mundo silencioso que vivía. Por las mañanas solían despertarme los coches, las personas hablando por la calle o incluso los perros ladrando, pero hacía mucho que esos sonidos se habían callado. Tan solo los gorrioncillos piaban por encima del silencio sepulcral en el que estaba sumido el mundo, y que hacía que hasta el sonido del viento soplando resultara escandaloso, no digamos ya una carcajada humana. Agarré la longaniza y la puse sobre la mesa de la cocina, y luego abrí la nevera a ver si encontraba algo más que pudiera comerse. Aunque casi llena, la mayoría de lo que se guardaba ahí estaba estropeado por falta de la refrigeración, pero aún así, rescaté algunas cosas todavía aprovechables. Todo lo que necesitaba frío en mayor o menor medida se había podrido, y el queso tenía moho. No obstante, encontré un bote de paté sin abrir, otro de mermelada de arándanos, mi favorita, varias botellas de jugos de diversos sabores, una botella de agua y una piña sin abrir que esperaba que aún estuviera buena. Lamenté no haber ido unos días antes. Había alimentos que podría haber aprovechado antes de que se echaran a perder, pero ya no podría hacer nada al respecto. De todas formas, no creía que en el frigorífico fuera a encontrar nada importante. Lo que en realidad esperaba era que tuviera una buena cantidad de conservas y latas en los armarios, y no me vi defraudado. En los cajones de la cocina doña Eulalia guardaba 3 botes de fabada, unos espárragos y varias pastillas de chocolate. Además de eso, también había pan de molde, tostado y roscas. De lo que más tenía era pasta, arroz e incluso varios sobres de comida deshidratada que no me servían para nada porque sin gas y sin electricidad, como no hiciera una hoguera con los muebles, no tenía forma de calentar agua, y esa tampoco me sobraba precisamente. Lo que no podía usarse quedó ahí. Lo demás lo puse sobre la mesa para llevármelo cuando me fuera. Tenía pensado echar un vistazo al resto de la casa, porque no me venía mal un poco más de papel higiénico y tal vez otros productos de primera necesidad que encontrara. Mi conciencia, que antes me decía que entrar a tomar comida estaba
mal, se había sumido en un sospechoso e interesado silencio. Al final, además del papel higiénico y algunas bolsas de plástico, no había mucho más que pudiera necesitar. No quería ropa de mujer mayor, ni más mantas, ni cosas del cuarto de baño, pero el paseo por la casa me sirvió para recordar que el balcón del comedor de su piso tenía vistas a una calle distinta de la mía. Todas las ventanas de mi casa tenían vistas al callejón y como mucho se atizaba un trocito de la calle de enfrente, pero desde la ventana de mi vecina, esta abarcaba toda la calle de atrás y de un extremo a otro. Hasta entonces mi contacto con los zombies había sido únicamente a través de la televisión o por videos de internet. Jamás había visto uno en carne y hueso, y me resultaba difícil asimilar que la calle donde de pequeño mi madre no me dejaba jugar por miedo a los coches que pasaban estuviera poblada de cadáveres reanimados caníbales. Pero los militares habían pasado por el barrio y lo habían evacuado por completo, y eso significaba que tenía que haber zombies, igual que los había en el resto de la ciudad. Así que no me quedó otra opción que aventurarme a echar un vistazo fuera a través de la ventana para asegurarme. No hizo falta que me acercara más, no tuve ni que salir al balcón para ver a uno de aquellos seres plantado en mitad de la carretera, y su aspecto era horrible. Parecía una persona, sí, pero no lo era en realidad. Solo un idiota habría confundido a esa cosa con alguien vivo. Cuando su piel tenía un color muy pálido, aparentaba estar apergaminada, como si estuviera muerta, e incluso parecía podrida en algunas partes. Era un hombre, no habría sabido decir la edad, pero no muy mayor. Vestía una camisa blanca rota por varios sitios y unos vaqueros desgastados y sucios, aunque su rasgo más llamativo era una herida horrible y cubierta de sangre coagulada que tenía en el hombro. Además, su andar era torpe, como el de un borracho a punto de caer en un coma etílico. Dios, ¿pero qué te han hecho?, me pregunté con aprensión observando aquel horror y di un paso atrás para alejarme de la ventana. Noté un sabor raro en la boca, el mismo que sentía cuando estaba a punto de vomitar y tenía motivos para ello. Había un hombre allí afuera, un hombre al que un zombie había mordido y transformado en uno de ellos. Tuve la impresión de que por primera vez desde que todo empezara, era plenamente consciente que detrás de cada zombie había una persona muerta de forma sangrienta y grotesca, y esa idea horrible me hizo sentirme tan mareado que tuve que sentarme en el sofá del comedor. Sin embargo, todavía recuperándome de aquel mareo, se me ocurrió volver la vista de nuevo hacia la ventana, y descubrí, muy a mi pesar, que aún no había pasado lo peor. A unos metros del primer zombie apareció una mujer, a la que le faltaba la carne de toda la mandíbula y que se tambaleaba aún más torpemente que el hombre de a un lado. Acongojado por aquella segunda visión, seguí con la mirada el lento caminar de las dos criaturas, casi hipnotizado, pero por desgracia tampoco estaban solos. Tras ellos apareció otro zombie más y un cuarto después, impasibles a su estado de muertos. Acabaron pasando por delante de la ventana por lo menos 10 de esas criaturas caminando torpemente de un lado a otro, con las miradas perdidas y la carne pudriéndose al sol del invierno. La impresión me paralizó. No podía hacer otra cosa que mirar embobado y con la boca abierta la multitud de muertos vivientes desfilando delante de mí. Era horrible, y no solo por el drama humano de esa gente. Si esa calle estaba así, ¿cómo estarían las demás? No había nada en especial que pudiera traerlos hacia ahí. Era una calle más de las muchas que se componían de mi barrio. ¿Estaría toda la ciudad igual, infestada de estos seres? Era lo que habían dicho en las noticias antes de desaparecer de la televisión, pero no había creído hasta verlo con mis propios ojos. Las manos comenzaban a temblarme. Cuando me puse en pie, sentía palpitación en el pecho de lo rápido que me latía el corazón, y sin previo aviso, me sobrevinieron unas náuseas tan fuertes que tuve que dirigirme dando a trompicones hacia el cuarto de baño para arrodillarme al pie del water a vomitar. No vomité, pero me quedé ahí tirado en el suelo incapaz de recomponerme durante varios minutos. No había esperado que pudieran impresionarme tanto. En el pasado había visto las noticias sobre esos seres, incluso con morbo y curiosidad, pero era tan increíble la idea de que los muertos estuvieran levantando para devorar a los vivos que no había sido capaz de asimilarla. Me sentía tan seguro en mi casa, tan ajeno a todo lo que pasaba afuera, que no me di cuenta hasta verlos desfilando frente de mí, lo real que era todo. Los zombies estaban ahí, no en un video de internet, y la gente que había muerto no eran solo números de la portada de un periódico, era gente de carne y hueso que ahora se tambaleaba en la calle trasera de mi edificio. Recordé avergonzado con qué estúpida alegría le había propuesto a mi padre quedarme en casa haciendo de perro guardián. Seguramente él había interpretado como valor lo que era simple inconsciencia. ¿Cómo se me había ocurrido hacer algo así cuando los militares estaban evacuando a toda la maldita ciudad? No era más que un idiota. Ellos estaban luchando contra los muertos vivientes, mientras que yo había hecho lo que haría el típico adolescente imbécil de una película de terror, que no es consciente del peligro al que se enfrenta. Pero mi película iba a ser muy real. En cuanto me recompuse un poco, me puse en pie otra vez y regresé a la cocina sintiéndome todavía un poco mareado. Me convencí de que tarde o temprano el ejército limpiaría de zombies las calles y todos recuperaríamos nuestras vidas, y para ello tuve que esforzarme en borrar la imagen de los muertos vivientes de mi mente y continuar como si no hubiera visto nada. Para salir de aquella casa lo más rápido posible metí en bolsas toda la comida que había recogido y luego la llevé hasta la mía. Cuando cerré la puerta le di 4 vueltas a la llave y la atranqué con todos los cerrojos que tenía. Solo tras aislarme de nuevo del resto del mundo, volví a respirar tranquilo. Intenté distraerme el resto de la mañana colocando todo lo que había traído sobre la mesa.
juntando mi propia comida con lo saqueado a mi vecina. Podría aguantar fácilmente 15 días más, lo que significaba 15 días sin tener que volver a asomarme fuera de mi casa, el único lugar donde me sentía a salvo. Tras ese tiempo, estaba seguro de que hasta los cadáveres andantes se habrían descompuesto, pero pese a mis intentos por volver a la normalidad durante los 2 días siguientes, lo pasé realmente muy mal. No volví a salir de la casa y las pesadillas no dejaron de acosarme con incluso mayor intensidad que antes, consiguiendo que los días tampoco fueran especialmente agradables y que me pasara las noches en vela. Sin embargo, la mañana después de mi segunda noche con pesadillas y estando ya agotado, decidí que no podía dejar que una mala experiencia me hundiera. En una ocasión leí un relato sobre un náufrago que después de estar a la deriva durante días enfrentando sus demonios internos, terminó perdiendo la cabeza. Y convencido de que eso podría acabar conmigo si dejaba que los zombies me obsesionaran, me propuse distraer mi atención con cualquier cosa antes de volver a pensar en ellos. Así que me concentré en la posibilidad que me ofrecían las llaves que guardaban en la alacena. Tenía clarísimo que iba a subir al trastero a echar un vistazo por si encontraba algo útil, aunque fuera un juego de mesa al que pudiera jugar yo solo para matar el tiempo. Pero antes de hacerlo, quería realizar una inspección profunda de todo el bloque. Había dejado pasar días y días demasiado felizmente sin hacer nada, y no sabía cuál era la situación del resto del edificio. Tenía que revisar cada rellano y llamar a cada casa para asegurarme de que nadie más seguía viviendo ahí, y sobre todo, de que ningún zombie se había colado dentro. El vistazo superficial que había hecho desde mi piso no era suficiente. La simple idea de que un zombie pudiera estar paseándose por el rellano me ponía los pelos de punta. Sabía que era poco probable que me encontrara con nada, pero tenía que estar seguro al 100% para empezar a dormir tranquilo, cosa que necesitaba urgentemente. Y como no tenía ningún motivo para retrasarlo más que mis propios miedos, me puse a ello esa misma mañana. Al salir del rellano de mi casa, volví a acostarme unos segundos de preparación mental, aunque una vez afuera, fue más sencillo permanecer ahí que la primera vez. Algo más relajado, sabiendo que no iba a sufrir un ataque de nervios, lo primero que hice fue subir al cuarto piso y a la azotea, para comprobar que estuvieran despejados. El rellano del cuarto estaba vacío, pero alguien había dejado una sábana colgada en el tendedero. Por lo demás, también permanecía desierta. Tras inspeccionar también el primer y segundo piso, llegué a la planta baja, el lugar potencialmente más problemático. Gracias a mi ventana que daba al callejón donde también se encontraba la entrada principal al edificio, sabía que no había ninguno de esos malditos zombies rodando por ahí, pero aún así, al otro lado estaba la calle, de modo que tenía que asegurarme de que la puerta aguantase si alguno decidía asomarse. Sus cristales eran ahumados y apenas dejaban ver bien lo que había afuera. Sin embargo, desde el exterior solo se veía el reflejo de quien miraba, por lo que era imposible que alguien pudiera ver lo que ocurría dentro desde fuera. Me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada, dando un tirón antes de dejarlo, y una vez seguro de que el edificio estaba limpio, fui casa por casa llamando a todas las puertas. Los timbres no funcionaban, así que apenas había terminado con la segunda planta cuando empezaron a dolerme los nudillos de dar golpes. Nadie me contestó, y no fue porque no insistiera. Llamé con todas mis fuerzas y durante un buen rato. Incluso grité los nombres de los vecinos a los que conocía, pero no debía haber nadie. Era cierto que estaba solo, aunque nunca le había dado demasiada importancia a la compañía. Volviendo a casa me desanimó un poco saber que era el único habitante del edificio. No es que les tuviera especial aprecio a mis vecinos, pero no haber estado solo viviendo aquello habría hecho que mi estancia fuera mucho más llevadera, y además, si alguien más se hubiera quedado significaría que hacerlo podría no ser una mala idea. Una idea tan tonta que cada vez me parecía peor. Supongo que mientras no vea un zombie otra vez, todo irá bien, me dije, prometiéndome no volver a acercarme a una ventana si podía evitarlo. Al menos estaba a salvo, tenía comida y en cuanto entrara en el trastero seguramente también algo con que entretenerme. Si todo iba bien, no tendría problema en aguantar hasta que el ejército limpiara la ciudad y todo volviera a la normalidad. Dejé que llegara la tarde para subir a registrar el trastero. Antes me comí una de las latas de fabada de Doña Eulalia mientras escuchaba música en mi radiocaseta a pilas. No disponía de música actual en un formato que ese aparato pudiera leer, así que tuve que conformarme con algunos cassettes viejos, pero sirvió para tenerme distraído durante un rato. Hasta entonces, solo había utilizado aquella antigüedad para poner la radio, y únicamente porque cuando se fue la luz, fue la única forma que tenía de recibir noticias del exterior. Tampoco se podía decir que recibiera muchas, lo único que escuchaba constantemente eran las emisiones de emergencia que instaban a trasladarse a las zonas seguras, y eso en las emisoras que todavía emitían. Con el paso de los días, todas terminaron sumiéndose en el silencio, como pasó con la televisión, y me olvidé de él hasta que otros aparatos de música se quedaron sin batería. Por la tarde, mientras volví a subir la escalera por primera vez, no me sentí inseguro fuera de mi casa. Mi hogar era ya todo el edificio, y lo había revisado, y me había asegurado de que en él no hubiera nada que temer. Fue un sentimiento agradable, después de 2 días no sintiendo más que miedo y angustia. El trastero se encontraba sobre el cuarto piso, en el rellano anterior a la puerta de la azotea. El edificio era de construcción antigua y tan solo teníamos un gran trastero para todo el bloque, así que la gente se abstenía de guardar ahí cualquier cosa de valor, y se limitaba
limitaba a dejar toda su basura. Sabiendo eso, no me extrañó que lo primero que me encontrara ahí dentro fuera polvo y más polvo, aún del que te encuentras cuando le quitas la carcasa a un ordenador después de meses sin limpiarlo. Sin embargo, tras la roña hallé toda una galería de artículos viejos, desgastados e incluso rotos que los vecinos decidieron guardar donde no molestaran mucho. Había varios botes de pintura a medio usar en un rincón y muchos muebles viejos tapados con sábanas al fondo. Un juego de cañas de pescar se encontraban encima de unas maletas y junto a ellas se amontonaban varias cajas de cartón medio rotas por el paso del tiempo y la humedad. También había una bicicleta de montaña que parecía en buenas condiciones pegada a la pared, pero como ni me gustaban las bicicletas ni tenía donde usarla, no le presté mayor atención. Decidí empezar echando un vistazo a las cajas. Había como 6 o 7 de ellas apoyadas en una pared y 2 eran bastante grandes. Las más pequeñas contenían mantas y sábanas que no me servían de nada porque ya tenía de sobra en mi casa, y si necesitaba más podría tomarlas de la casa de doña Eulalia, que estarían más limpias que estas. En otra de ellas había toda una colección de cintas de video. Ni me molesté en mirar los títulos, no solo porque no tenía ya un aparato que reprodujera cintas de video, sino que aún habiéndolo tenido no había electricidad para ponerlo en marcha. Era una lástima, porque habría sido una distracción ideal dejar pasar los días viendo películas. En la siguiente había un disfraz de vampiro para niño. No conocía a todos los vecinos, pero sabía que no había ningún niño con la edad necesaria para ponerse un disfraz tan pequeño, de modo que debía llevar ahí muchos años. Varios juguetes, peluches enmohecidos y piezas de construcción sueltas fueron el contenido de la siguiente, y nada de eso me servía. La quinta pesaba bastante, y con razón, porque contenía un juego de pesas completo, una caja de herramientas y un pack de sartenes viejas. Y empezaba a pensar que no iba a encontrar nada útil y que aquel trastero más parecía la casa de alguien con síndrome de Diógenes que un trastero. Cuando abrí la sexta caja me llevé la sorpresa. Sabía que el vecino del segundo, antes de tener ese bebé tan llorón, había practicado varios deportes, pero no me imaginé que sus cosas estuvieran ahí. Había un par de espinilleras negras sin tobillera, pero que pesaban más de medio kilo y parecían de buena calidad. También un juego de protectores del antebrazo de color blanco, que al igual que las espinilleras pesaban lo suyo. Un casco de bicicleta rojo, que sin duda iría a juego con la bicicleta de la pared. Seguro que unos podridos dientes humanos no pueden atravesar esto, pensé con las espinilleras en las manos mientras en mi mente se fugaba una idea terrible. La última caja también debía ser del vecino del segundo, porque estaba llena de material de escalada con unas cuerdas, una brújula, varios ganchos e incluso un piolet de más de medio metro, pero que resultaba bastante ligero en las manos. También encontré una nevera eléctrica que no servía para nada, una tienda de campaña en la que según la caja cabían 6 personas y un bidón con un grifo y capacidad para 30 litros. Me tentó llevarme el bidón para guardar ahí todo el agua que tenía y ahorrarme tanta botella, pero lo descarté porque con las botellas sabía el agua que me quedaba en cada momento y podría controlar mejor cuánta bebía. El resto del trastero era mucho menos interesante. Se componía principalmente de ropa desechada, cortinas viejas, algunas sillas plegables y demás trastos inútiles, de modo que tomé la caja que me interesaba y bajé cargando con ella hasta mi casa. Lo primero que hice fue colocar su contenido sobre mi cama. Tenía unas espinilleras, protectores de antebrazo y un casco. Si hubiera encontrado unas rodilleras y unas coderas podría haber formado casi una armadura entera, a falta de un peto o algo que protegiera la entrepierna y los hombros. Aún así, como uniforme de combate aquello tenía buena pinta. Por supuesto no tenía ninguna intención de utilizarlo, del mismo modo que no tenía ningún motivo para salir a la calle, pero me tranquilizaba saber que estaba ahí. Si surgía la necesidad, era mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Era invierno, todavía anochecía temprano, así que apenas dispuse de tiempo para probarme mis nuevos complementos y echarme un vistazo en el espejo antes de que se oscureciera. Tenía un aspecto ridículo, pero tampoco había nadie para fijarse en ello, de modo que ¿qué importancia tenía si gracias a eso yo me sentía más seguro? Como no era nada cómodo andar con todo aquello encima, me lo quité y lo volví a dejar en la caja donde lo encontré, y la coloqué en un rincón por si alguna vez me hacía falta su contenido para defender mis dominios. Estaba solo en el edificio, ahora esa era mi fortaleza y ningún zombie iba a lograr entrar en ella. Me propuse por el día siguiente encontrar la forma de colarme en las casas de los más vecinos, donde era seguro que conseguiría más comida y más agua. Me daba igual que fuera ilegal y lo mal que pudieran tomárselo cuando volvieran. Los muertos andaban por las calles. ¿De verdad sería tan grave que les robara un paquete de galletas? Por primera vez en 3 días me fui a dormir con la convicción de que todo iría bien, de que la terrible situación que estaba viviendo fuera no me iba a hundir.